Mussolini. Una biografía de Denis Mack Smith es un estudio exhaustivo e iluminador de Benito Mussolini, una de las figuras más controvertidas y enigmáticas del siglo XX. El libro ofrece una exploración detallada de la vida de Mussolini, su carrera política y su impacto tanto en Italia como en el contexto internacional más amplio. A través de una investigación meticulosa y una narrativa matizada, Mack Smith ofrece una visión equilibrada y crítica del ascenso al poder de Mussolini, su estilo de liderazgo y su eventual caída. Introducción a la vida temprana de Mussolini. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en la localidad de Predapio, en el norte de Italia. Su infancia estuvo marcada por las visiones radicales de su padre y la devoción religiosa de su madre. Su padre, Alessandro, era un ferviente defensor de los ideales socialistas, mientras que su madre, Marianne Maltoni, era maestra de escuela con fuertes convicciones religiosas. Esta combinación de influencias jugaría un papel significativo en la posterior ideología política de Mussolini. La educación temprana de Mussolini estuvo marcada por el conflicto con las autoridades, y fue expulsado de varias escuelas debido a su naturaleza rebelde. Su juventud estuvo llena de ideas políticas radicales, y se involucró en el activismo socialista desde muy joven. Se unió al Partido Socialista a fines de su adolescencia y rápidamente ascendió en sus filas, ganándose una reputación por sus discursos incendiarios y sus ideas radicales. Sin embargo, el compromiso de Mussolini con el socialismo evolucionaría más tarde, y su trayectoria política tomaría un giro dramático en los años previos a la Primera Guerra Mundial. La carrera política temprana de Mussolini. La carrera política temprana de Mussolini estuvo caracterizada por su involucramiento en la política de izquierda, particularmente a través de su trabajo como periodista y editor de publicaciones socialistas. Su tiempo en el Partido Socialista estuvo marcado por su apoyo al marxismo revolucionario y su creencia en la necesidad de un cambio radical en la sociedad italiana. Era conocido por su estilo apasionado y a menudo combativo, lo que le ganó tanto admiradores como enemigos. La visión política de Mussolini comenzó a cambiar durante la Primera Guerra Mundial, cuando se convirtió en un firme defensor de la participación de Italia en el conflicto. Esta postura lo puso en desacuerdo con muchos de sus antiguos camaradas socialistas, que se oponían a la guerra. La ruptura de Mussolini con el Partido Socialista fue uno de los momentos clave en su desarrollo político, ya que marcó el comienzo de su giro hacia el nacionalismo y el fascismo. La guerra en sí tuvo un impacto profundo en Mussolini. Fue herido en el frente y pasó varios meses recuperándose. Durante este tiempo desarrolló una creciente sensación de que Italia necesitaba una nueva identidad nacional, una que trascendiera las ideologías políticas tradicionales. Sus experiencias durante la guerra sentaron las bases para la creación del movimiento fascista, que luego lideraría hacia el poder. El nacimiento del fascismo. El fin de la Primera Guerra Mundial vio a Italia en un estado de agitación política y económica. El país estaba desilusionado por los resultados de la guerra, ya que no había obtenido las recompensas territoriales prometidas por los aliados. El descontento social, las huelgas laborales y el auge de los movimientos comunistas desestabilizaron aún más al país. En este ambiente volátil, Mussolini buscó crear un nuevo movimiento político que uniera a los italianos bajo un liderazgo fuerte y autoritario. En 1919, Mussolini fundó los Fasci di Combattimento, ligas de combate, que más tarde evolucionarían en el Partido Nacional Fascista. El movimiento fue inicialmente una coalición de veteranos de guerra, nacionalistas y socialistas descontentos. La retórica de Mussolini se centraba en la idea de una Italia fuerte y unificada, libre de las divisiones de clase e ideologías políticas. Prometió restaurar la grandeza de Italia y traer orden al país mediante el establecimiento de un régimen dictatorial. El fascismo, tal como lo articuló Mussolini, se caracterizó por su naturaleza autoritaria, su énfasis en el nacionalismo y su rechazo de la democracia liberal. Mussolini buscó crear un Estado totalitario que controlara todos los aspectos de la vida italiana, desde la política hasta la cultura. Rechazó los principios de los derechos individuales y la democracia, abogando en su lugar por una sociedad en la que el Estado fuera supremo y el líder fuera la encarnación de la voluntad nacional. Los primeros años del movimiento fascista estuvieron marcados por la violencia y la intimidación.
Los seguidores de Mussolini, conocidos como los camisas negras, utilizaron el terror y la intimidación para suprimir la oposición política y establecer el control fascista sobre varias regiones de Italia. El crecimiento del movimiento fue alimentado por su promesa de restaurar el orgullo nacional y la estabilidad, lo que resonó entre muchos italianos desilusionados por el caos del periodo de posguerra. El ascenso de Mussolini al poder. El camino de Mussolini hacia el poder estuvo marcado por una combinación de maniobras políticas y fuerza. En 1922, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma, una manifestación masiva en la que miles de seguidores fascistas convergieron en la capital italiana. La marcha fue una audaz demostración de la fuerza y la determinación de Mussolini, y ejerció una enorme presión sobre el gobierno italiano para que aceptara o confrontara el movimiento fascista. Ante la amenaza de una guerra civil, el rey Víctor Manuel III nombró a Mussolini como primer ministro de Italia el 29 de octubre de 1922. Esta decisión fue principalmente motivada por la creencia de que Mussolini podría restaurar el orden y la estabilidad en Italia, que se encontraba en un estado de caos político y económico. El nombramiento de Mussolini marcó el inicio de la era fascista en Italia, y en los próximos años consolidó su poder y transformó el país en un estado totalitario. La dictadura de Mussolini. Una vez en el poder, Mussolini comenzó a implementar su visión de una Italia fascista. Buscó centralizar la autoridad y eliminar la oposición política. En 1925, Mussolini se declaró dictador de Italia y rápidamente se dedicó a desmantelar las instituciones democráticas del país. Se prohibieron los partidos políticos, se suprimieron los sindicatos y se sometió a la prensa al control estatal. El régimen de Mussolini se caracterizó por un culto a la personalidad, con Mussolini mismo siendo retratado como la encarnación de la fuerza y unidad de la nación. La política exterior de Mussolini fue igualmente ambiciosa. Buscó establecer a Italia como una potencia importante en el escenario mundial y persiguió una política de expansionismo, particularmente en África. En 1935, Mussolini invadió Etiopía, un acto que fue condenado por la Sociedad de Naciones, pero que hizo poco para frenar sus ambiciones expansionistas. Mussolini también forjó una alianza con la Alemania nazi, que tendría consecuencias desastrosas para Italia durante la Segunda Guerra Mundial. La caída de Mussolini. El régimen de Mussolini comenzó a desmoronarse durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque inicialmente persiguió una alianza con Hitler, la participación de Italia en la guerra resultó ser desastrosa. Las estrategias militares de Mussolini fueron ineficaces y rápidamente Italia fue abrumada por los aliados. A medida que avanzaba la guerra, la popularidad de Mussolini decayó y su control sobre el poder se debilitó. En 1943, Mussolini fue derrocado por un golpe de Estado liderado por miembros de su propio gobierno. Fue arrestado y encarcelado, pero en 1944 fue rescatado por las fuerzas alemanas y puesto al frente de un estado títere en el norte de Italia. Sin embargo, el poder de Mussolini era en su mayoría simbólico en este punto y tenía poco control sobre los eventos que se desarrollaban en Italia. A medida que los aliados se acercaban a Italia, el destino de Mussolini estaba sellado. En abril de 1945 fue capturado por partisanos italianos mientras intentaba huir hacia Suiza. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 28 de abril de 1945 junto con su amante Clara Petacci. Su cuerpo fue posteriormente colgado en la Piazza Loreto de Milán, donde fue exhibido como un símbolo del fin del fascismo en Italia. Mussolini. Una biografía de Dennis Mack Smith ofrece un relato detallado y equilibrado de uno de los líderes más infames de la historia. El libro presenta un examen crítico de la vida de Mussolini, desde sus primeros años como socialista radical hasta su ascenso al poder como líder de un régimen fascista. Explora la ideología política de Mussolini, su estilo de liderazgo y su impacto en Italia y en el mundo. Si bien el régimen de Mussolini estuvo marcado por la violencia, la represión y la búsqueda de poder personal, la biografía de Mack Smith ayuda a contextualizar sus acciones dentro del panorama político e histórico más amplio de la época. En última instancia, la caída de Mussolini sirve como un recordatorio de los peligros del autoritarismo y la fragilidad del poder político.